En este video vamos a tratar el aprendizaje opera algebraica y aritméticamente, representa y trata gráficamente a las funciones polinomiales básicas lineales, cuadráticas y cúbicas en esta asignatura que es de cálculo diferencial. Y vean, para iniciar vamos a hacer un recordatorio de lo que ya hasta el momento debemos de manejar con con el siguiente ejercicio. Dice, graficar la función 2x, f de x es igual a 2x menos 3. Y posteriormente, a partir de la gráfica, ustedes tendrían que responder de acuerdo a la clasificación de funciones, define a qué tipo de función pertenece la que se ha propuesto, o sea, f de x es igual a 2x menos 3. Como ya van a saber a qué tipo de funciones pertenece, entonces es fácil poder determinar cuál es el dominio e intervalo que puede tomar la función, e intervalo del rango. A lo largo del recorrido de la función es posible encontrar puntos máximos o puntos mínimos, es lo que deberíamos de responder a partir de este ejercicio. Y vamos a proceder a resolver, a mencionar a continuación qué operaciones con funciones podemos realizar. Vean, podemos realizar entonces la suma, la resta, la multiplicación y la división. O sea, entre funciones las podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a ver de qué se trata. Suma de funciones, vean. Aquí está un problema, un ejercicio que nos dice que sumemos, bueno, que nos dice que a partir de f de x igual a 5x más 6 y g de x igual a 3x al cuadrado menos 4x más 8, vean aquí f de x es una función y g de x es otra función. ¿Qué nos pide el ejercicio? Encontrar f más g de x, o sea, la suma de f más g de x. ¿Cuáles son los pasos que vamos a recomendar para resolver estos ejercicios? Vean, primero identificar f de x y g de x. Creo que está muy fácil acá. 5x más 6, f de x y g de x, 3x al cuadrado menos 4x más 8. ¿Por qué los tenemos que identificar bien? Porque vean, f más g de x va a ser igual a la suma de f de x más g de x. Siguiente paso, entonces tenemos que reemplazar f de x y g de x para posteriormente sumarlos. Vean. Reemplazo primero f de x. F de x es igual a 5x más 6. Y luego nos dice más, aquí está el signo más, g de x. ¿A cuánto equivale g de x? A 3x al cuadrado menos 4x más 8, que es lo que a continuación escribo. Posteriormente, el siguiente paso es sumar y combinar los términos semejantes. Aquí conviene recordar este término o este concepto algebraico de términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Los términos que tienen la misma variable o la misma letra con el mismo exponente. No importa el coeficiente, no importan los signos, lo que importa es que tengan la misma letra y el mismo exponente. Vean, ¿cómo los vamos a sumar en esta? Y aquí hay que decir que tenemos que empezar primero con los de mayor exponente. Entonces aquí yo me fijo en esta operación, 3x al cuadrado es el de mayor exponente, 2 es el que voy a poner primero, igual a 3x al cuadrado. Y lo pongo solo porque vean que ya no tiene otro término semejante. Ya no hay otra x al cuadrado. Por lo tanto, va a quedar solo. Luego me fijo que el siguiente término es x con exponente 1 y ahí tengo dos, 5x y menos 4x. Son términos semejantes. Misma letra, vean, misma x, exponente a la 1 y exponente a la 1. Por eso son términos semejantes. Entonces, más 5 menos 4x. Y luego los números solos, más 6 y más 8 al final. Ya los tengo ordenados y ya tengo identificado que aquí tengo términos semejantes, 5x menos 4x y 6 más 8 también son términos semejantes. Voy a operar entre ellos, entonces f más g de x va a ser igual a 3x al cuadrado, porque no tiene con qué sumar o restar, y aquí vean que es una resta. A 5x le quito 4x, el resultado va a ser una x en positivo, porque el 5 tiene signo positivo y en números absolutos el 5 es mayor que el 4. Y luego más 6 más 8 es igual a 14.
y ya resolví mi primera suma. Siguiente problema, vean. Dadas las funciones f de x igual a 3x al cubo menos 2x al cuadrado más x y g de x que equivale a menos 3x, perdón, a menos x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x, nos pide resolver f más g de x, o sea, la suma. Aquí estamos viendo claramente que es una suma. Los mismos pasos, identificar f de x, que está aquí muy claro, y g de x, que aquí está muy claro. Los vamos a utilizar porque los vamos a sumar, f de x más g de x. Segundo paso, reemplazarlos, vean. Reemplazo primero f de x, que aquí ya me está diciendo, f de x, veanlo aquí claramente. 3x al cubo menos 2x al cuadrado más x, y luego este signo más g de x, que es esto que está aquí. Más, y vean que lo voy a colocar entre paréntesis porque hay acá un signo negativo, y ya hemos dicho que los signos o los números negativos los vamos a colocar entre paréntesis para que podamos operar con ellos. Y vean, menos x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x. Vean, pero no nada más voy a encerrar entre el paréntesis los términos que estén negativos, sino toda la función. Vean, desde acá hasta acá es la función g de x, y la voy a encerrar en un paréntesis para poder operar correctamente con los signos negativos. Luego, eliminar el paréntesis. Vean, la primera parte no tiene paréntesis, lo escribo tal cual, perdón, 3x al cubo menos 2x al cuadrado más x, y aquí voy a eliminar. Voy a eliminar el paréntesis multiplicando por este signo positivo cada uno de los términos. Vean, menos por más igual a menos, acá más por más igual a más, y menos por más igual a menos. Entonces me va a quedar menos por más igual a menos 3x al cubo, más por más igual a más 2x al cuadrado, y menos por más igual a menos 3x. Operé los signos para eliminar el paréntesis, y al final sumo y combino los términos semejantes. Y vean que aquí sí hay términos semejantes para las x al cubo. 3x al cubo menos x al cubo son los primeros que voy a poner. Término semejante, misma letra, misma x, y mismo exponente, 3 y 3, característica de los términos semejantes. Luego, los términos cuadrados, menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Igual, estos son términos semejantes, x y x al cuadrado los dos. Y luego la x y menos 3x, x y menos 3x, que me quedó al final. Ya los tengo agrupados en términos semejantes, y entonces para llegar al resultado de esta suma simplemente tendría yo que operar entre ellos. Vean, f más g de x es igual aquí. 3x al cubo menos 1x al cubo me queda 2x al cubo. Y aquí, menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, vean, uno negativo y uno positivo, mismo coeficiente, 2 manzanas menos 2 manzanas me van a quedar 0, ¿verdad? Entonces aquí el resultado de esta operación va a ser 0. Por lo tanto, no lo voy a escribir y solo me va a quedar x menos 3x, o al contrario, a 3x le quito una x, me queda con resultado 2. Luego el signo, el 3 en valor absoluto es mayor que el 1, por lo tanto el 3 va a determinar el signo. 3 menos 1 es 2, x, 2x, con signo negativo. Y vean, ya resolvimos la segunda suma. La tercera, resolver f más g de x con f de x igual a menos 2x al cubo más x al cuadrado más x, y g de x, menos x al cubo más 5x. ¿Qué vamos a hacer? El mismo procedimiento, identificar cuál es f de x y g de x porque los vamos a sumar, reemplazar, y vean, reemplazo menos 2x al cubo más x al cuadrado más x es f de x, lo pongo primero, f de x, y luego el signo más g de x. Vean, ¿qué voy a hacer acá? Más, y yo nuevamente coloco un paréntesis para encerrar esta segunda función porque tengo signo negativo. Menos 3x al cubo más 5x, insisto, para que pueda operar correctamente los signos. Eliminar el paréntesis, la primera parte, o sea, f de x queda tal cual, y voy a operar signos más por menos menos, y más por más igual a más. Por lo tanto, menos x al cubo más 5x. Insisto, más por menos, menos x al cubo, y eliminé el paréntesis, y luego más por más igual a más 5x, y eliminé el paréntesis porque ya multipliqué los signos. Y finalmente, agrupar términos semejantes y operar entre ellos. Vean,
Los que tienen al cubo, menos 2x al cubo, menos x al cubo. Y luego los cuadrados, vean que aquí nada más tengo más x al cuadrado, por lo tanto lo voy a colocar solo, no hay con qué sumar o restar, y al final las x más 5x. Y simplemente estos, como tienen signos iguales, se suman. 2 más 1, 3 con signo negativo, menos 3x al cubo. X al cuadrado queda tal cual, sin sumar y restar, y una x más 5x igual a 6x. Y el resultado.